Damos pase al magíster ingeniero Rodrigo Rivera Pizarro, de nacionalidad boliviana, licenciado de Ingeniería Civil por la Universidad Gabriel René Moreno, con maestría en Geotecnia de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, en Bolivia. Ha sido docente de cursos de formación continua relacionados a la geotecnia en diferentes academias y universidades de Bolivia. Trabajó como jefe de estudios geotécnicos para la empresa Incotec en Bolivia. También se ha desempeñado como gerente técnico de la empresa Cimentatec en Bolivia. Actualmente actúa como secretario de ABIG, Asociación Boliviana de Ingeniería Geotecnia, y en los últimos años desarrolla su actividad como consultor geotécnico para diversos proyectos a nivel nacional e internacional. En la actualidad se desempeña como gerente de ingeniería de la empresa Grupo Achirana en Perú. El ingeniero Rodrigo Rivera nos brindará una ponencia de inclusiones rígidas como solución para mitigación de efectos de licuación. Se le cede el paso al ingeniero. Muchísimas gracias Geo por la invitación y muchísimas gracias a todos los concurrentes. Bueno, como tenemos espacio limitado, vamos a entrar de una vez sin más dilación en tema. ¿Ya? Me comentan por favor si tengo algún problema en compartir el video o si hay algún problema en el audio. ¿Ya? Sí se Bueno, puede ver, ingeniero. ya, muchísimas gracias. Entonces empezaré. Hablemos de manera general de los métodos de mejoramiento del terreno. Según Nicholson, en su famoso libro, nos indica las siguientes definiciones. Voy a ocultarlos. Ya. Se considera como un terreno pobre si es que éste carece de las propiedades ingenieriles y no posee un desempeño adecuado para los requisitos de diseño. También podríamos matizar esta definición mencionando que un terreno marginal es algún terreno que posee cercanamente los requerimientos exigidos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un terreno pobre o inadecuado? Puedo seguir las siguientes alternativas. La más radical, obviamente, abandonar el proyecto. Esto no siempre es factible. Extraer y reemplazar el terreno inadecuado. Esta manera de atacar el problema dependerá mucho de la escala y del factor económico, porque no es lo mismo que yo vaya a realizar un reemplazo de material en una zapata de 2 por 2 metros o vaya a realizar un reemplazo de material en una carretera de 5 kilómetros. Todo dependerá del factor de escala del problema y de la profundidad del estrato involucrado, definido como pobre. Otra opción podría ser redimensionar o cambiar el proyecto para que éste sea compatible con las características del terreno. Evidentemente, esta es una solución viable en algunos casos y en otras es prohibitiva. Por ejemplo, podría darse el caso en que yo tengo una carretera que pase por unos médanos o unos pantanos. En este caso, para mí es mucho más sencillo modificar el diseño geométrico y cambiar el trazo de esta carretera. Pero si tengo esta misma situación, una situación similar en un puente, yo no puedo cambiar simplemente o legalmente el diseño de un puente. Básicamente, diseñar un puente, dependiendo de la institución que financie esto, que generalmente son instituciones públicas, puede tardar entre 1 o un par de años, ¿no? Y la solución de las que nos atiende el día de hoy, que es el eje central de las ponencias, es modificar el suelo o la roca de manera de mejorar sus propiedades o su comportamiento a través de los famosos métodos de mejora del terreno. De ahora en adelante nos vamos a referir como MMT. Definimos de manera rigurosa un método de mejoramiento del terreno, aquel conjunto de procedimientos constructivos que, actuando sobre el terreno natural con o sin adición de aditivos, por ejemplo cal o cemento, permiten adaptar condiciones del sustrato a las solicitaciones que impone la estructura. Yo modifico de alguna manera el terreno en su condición original
a través de la adición o un procedimiento en dicho terreno. Yo podría clasificar los métodos de mejoramiento como sustitución, reducción, refuerzo del suelo, que es el que vamos a hablar ahora. En estos podrían entrar la compactación, la biosustitución, las columnas rígidas, las columnas flexibles. También la adición de elementos como cementicios, como cal y cemento, procedimientos térmicos como calentamiento o congelamiento, y la instalación de geosintéticos, llámese geoceldas, geomallas biaxiales o triaxiales, en adición o en asistidas también de otros elementos como control de erosión y eliminación de humedad. Aquí les presento el cuadro de Mitchell. Vamos a hablar un poco de cuáles son los factores que afectan la elección del MMT. El primer factor es el tipo de suelo. Dependiendo del tipo de suelo, habrá métodos que se adecúen en mayor o menor escala al tipo de suelo que yo tengo. En este cuadro, en la extrema izquierda, empezamos por las fracciones más gruesas como la grava, hasta la extrema derecha con las fracciones más finas como la arcilla. Demos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero mitigar la presión de poros, ¿no? En este caso, los drenes para la consolidación, para un proceso de consolidación, son efectivos en un suelo más fino como un limo o una arcilla, pero por la naturaleza drenante de una arena o una grava, estos no son aptos para este tipo de geomateriales. Por ejemplo, una lechada cementante es mucho más apta en gravas y en arenas que en suelos un poco más finos. Otro factor importantísimo que toma rol en la elección de un método de mejoramiento del terreno es el área y la ubicación y la profundidad del terreno a mejorar. Existirán métodos que son mucho más propicios en cierto tipo de geometría y en cierto tipo de superficie que otros. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una compactación dinámica, aquí podemos tomar esta tabla de Patel 2019 que nos indica de manera referencial la profundidad y la extensión a la cual es adecuado el método. Una compactación dinámica, por ejemplo, es útil en los primeros 30 metros y puede ser aplicable a grandes extensiones. Por el contrario, si yo quiero aplicar un método de electroosmosis, me sirve hasta una profundidad máxima de 20 metros, más o menos unos cuantos metros, y la superficie, pues no tengo límite en la aplicación de la superficie. Finalmente, y no menos importante, otro factor que me define directamente la elección del MMT son los objetivos que yo busco. Aquí hay una tabla de la guía de cimentaciones de obras en carretera del 2009 que me indica, de acuerdo a los objetivos que yo persigo, qué método es el más adecuado. Por ejemplo, una columna de grava me aumenta la resistencia, me mejora la deformabilidad y también me ayuda a aumentar la permeabilidad del sustrato. Habrán otros métodos que no actúan en todos estos campos. Lo bonito de esta tabla es que también me hace un resumen de para qué tipo de suelo es aplicable y la profundidad del tratamiento. Básicamente es un compendio de las anteriores. Otros factores que afectan la elección del MMT. Ingeniero, disculpe, no se escucha. O sea, su audio se apaga. ¿Ahora sí se me escucha?
Sí, ingeniero, ya se escucha. Ya, muchísimas gracias. Repetimos entonces, otros factores que afectan a la elección del método de mejoramiento del terreno puede ser la disponibilidad de materiales. Si yo necesito, por ejemplo, hacer una sustitución del terreno, yo necesitaré material de mejor comportamiento ingenieril, mucho más competente, y puede ser que en el lugar donde yo estoy haciendo dicho tratamiento no tenga las canteras para contar con ese material. O en todo caso, que los costes de transporte sean prohibitivos y sean exorbitantes y no pueden incluirse en mi proyecto. La disponibilidad de material calificado, de personal calificado, diré, porque imagínense que yo quisiera hacer un procedimiento de mejoramiento del terreno muy sofisticado como una electroosmosis o algo similar, y yo simplemente tenga mano de obra no calificada en un pueblito de un lugar muy remoto, ¿no? Los temas ambientales que cada vez entran más en boga, se preferirán los métodos que tengan menos huella de carbono sobre otros que sí lo tengan, que sí tengan una mayor huella de carbono. La economía. Al final, todo es plata en esta vida, señores. La decisión final de alguna manera estará influenciada por los fondos económicos del proyecto. Otro factor asociado al dinero es el tiempo. ¿Podrá el cliente final tomar una decisión de un método más caro en función de si éste tiene menor o mayor tiempo de duración? Estos autores, Mazo y Escobar, nos muestran una clasificación, también otro factor que es importante tener en cuenta. Ellos dicen, bueno, voy a calificar de 0 a 10, siendo 10 el grado de dificultad mayor. Y nos dicen que, de acuerdo a la rigidez del terreno, mientras más blando el terreno, más va a costar mejorarlo. Y mientras más rígido el terreno, vamos a tener un menor coste y menor dificultad. Aquí nosotros vemos asociado esto a la rigidez del terreno, al módulo en toneladas metros cuadrados. Lo mismo acá, donde me dicen si yo tengo una profundidad, mientras mayor sea la profundidad a un estrato competente, un basamento rocoso, a un suelo mucho más rígido, mayor va a ser la dificultad que yo tengo de intervenir con un mejoramiento de terreno. Hablemos de las inclusiones rígidas como MMT. ¿Qué pasa si yo he adquirido este terreno? Y me dicen, señor, tiene que construir acá. Obviamente el terreno ya está comprado y yo no puedo ni desechar la obra. Obviamente tengo que construir acá. Veamos una solución de estos señores de Filipinas. Observen cómo los trabajadores aquí están haciendo una suerte de inclusión dentro de este terreno fangoso. A la vista esto no tiene ni 2 golpes, esta arcilla no tiene ni 2 golpes. Y ellos introducen elementos de bambú. Ellos introducen elementos de bambú en toda la superficie a tratar, ¿ya? Fíjense que es pero tan baja la resistencia a la penetración que simplemente con el empuje del balde de la excavadora, estos elementos, estas inclusiones de bambú entran en el terreno. ¿Cuál es el fin que tiene estas inclusiones de esta especie de pilotes de madera? El primero es confinar todo el espacio y el segundo es dar una especie de aumentar la rigidez de todo el conjunto. Ellos están creando una masa donde toda esta masa actúa de manera solidaria, uniforme, con un módulo combinado con el módulo bajo de este suelo blando
y también con el módulo mucho mayor, mucho más alto de estas inclusiones de bambú. Una vez que ellos han introducido todos estos elementos en el terreno blando, ellos hacen una especie de capa de grava. Esta capa, vamos a ver que en el futuro, cuando hablemos de las inclusiones, tiene una función específica. Esta capa se llama capa de reparto. Desgraciadamente, esta gente es muy empírica y está haciendo la capa muy delgada, de manera que no pueden materializar el efecto arco, que es el que se desea infundir en este elemento. Vamos a adelantarlo un poco. A partir de eso, ellos vacían una losa de concreto y el resto es historia. Una vez tienen edificado todo esto, empiezan a vaciar los cimientos para su edificación, que obviamente es de bajo porte, ¿no? El que desee saber más de este método, de los pilotes, un ratito, voy a esconder esto que me está estorbando, que es el panel. Ya, estos pilotes se llaman pilotes Bacau. El que quiera saber un poco más puede referirse al artículo de Rayardo de 2005, donde también él explica que las inclusiones de bambú las utiliza como método de estabilización para problemas de estabilización de taludes, ¿no? De manera técnica, en general, la inclusión se puede definir como un elemento de forma cilíndrica, muy pocas veces cuadrada, cuando es hincada generalmente, principalmente de concreto, madera o acero, que se coloca en el subsuelo, ya sea hincada o vaciada in situ. Teniendo como característica principal, la característica principal de la inclusión es que su deformabilidad y su resistencia al esfuerzo cortante es sustancialmente mayor al medio confinante. Por ejemplo, si yo estoy hablando de pilotes, un módulo aproximado de un pilote está por el orden de los 20.000 megapascales. ¿Ya? Un módulo de un suelo muy blando puede ir en el orden de los 20 megapascales. O sea que la relación de un pilote a un suelo blando puede ser tranquilamente de 1 a 1000. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aplicación o que yo pueda tomar en cuenta la inclusión rígida como método de mejoramiento de terreno? Proyectos donde yo no tenga una deformación tolerable muy estricta. Proyectos donde yo deseo reducir la deformabilidad, aumentar la capacidad aportante, donde quisiera yo limitar la interacción con las estructuras vecinas, y proyectos que me permitan utilizar una losa de fundación como elemento de cimentación. Suelos con capacidad lateral muy baja y donde yo quiero incrementar la ductilidad de la fundación. La ductilidad es la capacidad de tomar carga por deformación. En ciertos sistemas, la filosofía moderna de diseño de fundaciones está yendo al PBD, Performance Based Design, al diseño basado en el desempeño, al menos la ingeniería sísmica, y la formación de rótulas plásticas o concentraciones de esfuerzo indeseables es lo que se busca al tratarle de darle mayor ductilidad a la estructura. En este caso, al ser la inclusión rígida un sistema desvinculado de la fundación, podemos tolerar una mayor deformación y tomar más cargas en el evento sísmico. ¿Cuáles son los factores desfavorables en que yo no debería tomar una inclusión rígida como en mente? Proyectos donde yo tenga mucha exigencia en la deformación tolerable. Por ejemplo, si yo quiero hacer un edificio que tiene una fachada de mármol, en que yo tenga una deformación permisible muy baja, o lugares donde yo quisiera colocar un equipo, una máquina reciprocante que es muy sensible a las deformaciones. En esos proyectos donde yo tengo limitada la deformación, no es precisamente la mejor esta opción.
En proyectos muy grandes donde yo tenga diferentes contratistas, interacción de diferentes contratistas, por decir así, una excavación de un sótano donde yo tenga contratistas de movimiento de tierra, contratistas de monopantalla, contratistas de anclaje. En eso tal vez sería un poquito complicado yo estar con mi pilotera moviéndome de lado a lado, ¿no? Este sistema no es muy competente con cargas, con geometrías de edificios con cargas asimétricas, ni donde yo tenga demandas horizontales muy desiguales, ¿no? Vamos a ver, yo les hablé ya de manera inicial que esta gente filipina colocaba una capa encima de las inclusiones, una capa de material granular que se llama capa de reparto. Algunas veces habrá lugares donde yo tengo una gran capa de reparto, tanto en altura como en superficie, y yo no tengo el material. No tenga el material disponible en la zona de trabajo. Este también puede ser un factor contraproducente, ¿no? Y la necesidad de una plataforma adecuada para las piloteras. A ver, las inclusiones son básicamente pilotes. Y yo para meter una pilotera que pesa 20 toneladas necesito una plataforma estable. ¿Qué pasa si yo tengo nivel freático? ¿No? Esa puede ser también un elemento negativo. ¿Cómo están vinculadas las inclusiones rígidas a las estructuras? A diferencia de otro tipo de fundaciones, las inclusiones rígidas no se conectan de manera directa a la estructura. ¿Qué tengo de beneficio al hacer esto? Es que al no estar conectadas, yo no le transmito ni momentos ni fuerzas tangenciales. Este efecto de que la inclusión no esté conectada directamente a la estructura distribuye las tensiones de manera igualitaria en la cabeza de las inclusiones por un famoso efecto de arco. Vamos a ver ahorita la diferencia en la distribución de presiones. Esta es una distribución de presiones de una cimentación convencional, llámese una losa de fundación. Aquí este es un grupo de pilotes. Observen que la carga se transmite a través del fuste y la punta del pilote. Un poco toma carga también en el cabezal. Aquí, en este caso, habrá una cimentación mixta, que es la famosa losa piloteada, donde los pilotes se espacian más y la losa toma un poco más de carga. En este caso, la losa está tomando carga, observen ustedes. Y esta es la distribución de tensiones en una inclusión rígida. Nosotros observamos que la presión se distribuye de manera igualitaria. Bueno, se distribuye en una especie de... se redistribuye en esta capa de acá. Voy a asistirme del puntero. Se redistribuye en esta capa y me da un efecto de arco que aplica de manera más homogénea y más solidaria carga directamente sobre la cabeza de los pilotes. ¿Cómo están distribuidas esencialmente las inclusiones rígidas? Ellas se construyen así como pilotes en una especie de una grilla y pueden estar introducidas en un medio blando y apoyadas en punta, o también pueden estar simplemente sin este apoyo. En este caso se denominan inclusiones flotantes, ¿no? Aquí hay un mecanismo complejo de redistribución de tensiones y deformaciones. Lamentablemente, no hay compatibilidad de deformaciones y necesitamos de alguna manera asistirnos de un modelamiento un poco más complejo, un modelamiento numérico para predecir deformaciones en el estado de servicio, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que hayan métodos analíticos tanto para analizar los estados límites últimos como los estados límites de servicio. Aquí vemos una secuencia de cuáles son los pasos que yo necesito utilizar para completar el diseño de inclusión rígida. No es sencillo realizar este diseño, es un poco largo, pero tampoco es muy complicado.
Uno, la capa de repartición en sí tiene que ser lo suficientemente fuerte para transmitir la carga. Yo no puedo aplicar una carga directamente sobre la capa de reparto y que ésta falle, por ejemplo, por funcionamiento. Por eso es que se eligen materiales competentes, materiales granulares, a veces materiales cementados, ¿no? La losa de cimentación por sí sola debe satisfacer todos los estados límites de falla. Esto quiere decir que la losa solita no debe fallar por capacidad cortante ni tener una deformación exagerada. Nótese que aquí la inclusión rígida viene en una suerte de mejoramiento del terreno. La capacidad portante del grupo de inclusiones rígidas, esta capacidad portante de aquí, digamos por decirlo aquí, tiene que ser suficiente. También la capacidad individual de cada inclusión rígida como elemento debe estar satisfecha. Esto es, se utilizan los mismos métodos de cálculo de pilotes. Se debe tener en cuenta también que el tope estructural, o sea, la resistencia estructural de la inclusión debe ser suficiente para aguantar las cargas compresivas de la losa, obviamente, y la carga por fricción negativa, y que se cumplan los estados límites de servicio de todo el sistema. Eso es que no haya mucha deformación en general, ¿no? Bueno, que no haya una deformación mayor a la tolerable por la estructura. Al final de cuentas, las deformaciones tolerables no nos las dicta un código, nos las dicta la estructura. Porque puedo decir 3 o 5 centímetros, pero de repente 3 centímetros es mucho para ciertas estructuras y 3 centímetros no es nada, por ejemplo, para una nave industrial que solo esté cubriendo, que sea un depósito y que sea bastante dúctil con celosía metálica que pueda tomar mucha deformación. O sea, la deformación permisible me la va a dar la estructura. Las inclusiones rígidas mejoran la capacidad portante. Obsérvense este talud. Fíjense que esto podría fallar de esta forma, pero yo realizando inclusiones rígidas cambio totalmente la modalidad de fallo y distribuyo mejor las tensiones a esta capa dura, por ejemplo. Aquí vemos el trabajo de Mánica, que ha hecho una modelación en diferencias finitas de una solidificación dinámica, ¿ya? En la parte de arriba vemos la distribución de tensiones para zapatas. Aquí vemos la distribución de tensiones para una inclusión rígida. Aquí para una losa casetonada y aquí para un grupo de pilotes. Estos esfuerzos están normalizados. No sé a qué. Están normalizados seguramente al esfuerzo efectivo o algo. Pero quiero que observen algo. La distribución de presiones, de tensiones en el sistema con inclusión rígida prácticamente se disipa dentro de la capa de reparto y simplemente transmite un esfuerzo muy pero muy bajo a los pilotes que están actuando como inclusiones rígidas en esto. Totalmente diferente a las zapatas, a la losa de fundación e inclusive al grupo de pilotes. La inclusión rígida para mejorar el asentamiento. Aquí vemos el trabajo de Reboledo y sus colegas del 2022, donde nos muestra la deformación calculada a través igual de un modelamiento numérico para una condición sin inclusión rígida, con inclusión rígida, pero con material saturado y con inclusión rígida pero con el material seco, con el sustrato seco. Observen la diferencia de deformaciones de alrededor de 50 centímetros en etapa de llenado de este silo a casi 9 centímetros en etapa de llenado comparado con la inclusión rígida, ¿no? Hablemos de licuación de suelo. La licuación de suelos no es más que un cambio de fase del suelo, de un estado sólido a un estado líquido a causa de un incremento de presión de poro. ¿Dónde se produce esto?
en depósitos granulares, saturados, mal gradados y sueltos, ¿no? Con un bajo contenido de fino. Aquí vemos este experimento de este profesor japonés. Donde él pone 3 edificaciones, una edificación pilotada, una edificación que está con una losa de fundación y una sobre zapatas. Eso es lo que quiere asimilar en este pequeño experimento. Pone material granular, es arena que tiene muy mala gradación, muy uniforme, y nivel freático. Esto se está gatillando, se está activando a través de un sismo, una carga cíclica. Y está replicando el efecto de licuación. Aquí, el suelo ha perdido esfuerzo efectivo debido al incremento de presión de poro. En este caso, había una estructura que estaba sumergida, podría ser un cisterna o un tanque, y las estructuras que están abajo emergen y las estructuras que están en superficie descienden. Mitchell y Gallagher en el 98 nos presentan los diferentes métodos sugeridos para poder mitigar de alguna manera o combatir, incrementar la resistencia a la licuación. Esta franja corresponde a los suelos que son totalmente licuables y la franja anterior y posterior son potencialmente licuables. Hay varios métodos que se pueden utilizar en mayor o menor manera, dependiendo de ciertas condiciones y con mayor o menor éxito. En este caso vamos a hablar nosotros de los pilotes de compactación. ¿Cómo se mejora, cómo se aumenta la resistencia a la licuación mediante inclusiones rígidas? A través de 2 mecanismos. El primero es que se aumenta la resistencia a la fricción de los pilotes o las inclusiones, confinan el suelo, me lo apretan, me lo confinan, me lo encierran, y de esta manera yo reduzco desplazamientos tangenciales. En segundo lugar, las vibraciones y los desplazamientos producto del método constructivo, a veces yo hago un bibrincado o hago un pilote con gran desplazamiento, en este caso yo densifico el material. Yo estoy actuando en el suelo licuable de 2 maneras. Confinándolo y apretándolo este suelo, estoy metiendo como una lata en el exterior, y el segundo mecanismo es densificándolo, ¿no? Podríamos definir nosotros un factor de seguridad como la relación de la resistencia a la demanda. Si yo quiero ampliar este concepto a la licuación, sería la resistencia a la licuación del suelo y, en este caso, la demanda sísmica del gatillador. Y formalmente, este factor de seguridad se expresa como la relación de resistencia cíclica dividido relación de esfuerzo cíclico. No es más que un factor de seguridad. ¿Cuál es el factor de seguridad que usualmente uso en nuestro medio? Dependiendo de la categoría de la edificación, esto pueden ir a la 0.30 para poder identificarlo. En edificaciones tipo A, que son edificaciones esenciales, por ejemplo, tengo un factor de seguridad mínimo de 1.25. La relación de resistencia cíclica, el CRR, por ejemplo, se puede obtener a través de este cuadro, que es una variación, está adaptado del trabajo de SIT y está con base en el número de golpes. Yo escojo si mi suelo, el contenido de finos de mi suelo y también el número de golpes de la capa. Y de esa manera yo entro a este ábaco y evalúo si tiene o no potencial de licuación, ¿no? Hay números de golpes que claramente me indican
que un suelo no va a licuar. Un suelo con un número de golpes mayor a 30 es probable que no licúe si es que es un suelo, ¿no? En gravas hay una historia un poco diferente, ¿no? Puede darse un fenómeno de licuación, pero por movilidad cíclica, ya no por licuación de flujo. Ese es un tema más de deformaciones que pérdida de resistencia. Pero ese es otro tema. Estamos hablando de la ecuación de flujo de la catastrófica, ¿no? Este no es el único método para escoger, para obtener la resistencia, la relación de resistencia cíclica. También se la puede obtener en laboratorio mediante ensayos triaxiales cíclicos o columnas resonantes, o en campo a través del dilatómetro, el presiómetro o la velocidad de onda de corte. Menos recomendable inclusive. El método más recomendable es el cono. Y sin embargo tenemos mucha información del SPT que ahorita nos da la suficiente robustez para decir que también el SPT es otro método sólido para obtener la relación de resistencia cíclica. La demanda se obtiene a través de esta fórmula que está en función del PGA, la aceleración en el terreno, que preferiblemente se la debe tener a través de un análisis específico de sitio, ¿no? Y de manera moderna se han incluido estos factores. El RD es un factor de reducción por profundidad. El MSF es un factor de escalamiento por el sismo, porque esta fórmula fue concebida con un sismo de 7.5 y nosotros sabemos que en nuestros países estos sismos pueden quedar chicos. Y un factor de corrección por sobrecarga. Estos son la presión y estos son el esfuerzo efectivo. Y este es el esfuerzo total. Tendremos dos grandes tipos de inclusiones rígidas: las inclusiones rígidas prefabricadas y las inclusiones rígidas vaciadas in situ. Hay muchos métodos, como métodos hay para pilotes, pueden ser inclusiones de gran desplazamiento con FDP, inclusiones de desplazamiento parcial con CFA, de hélice continua, inclusiones sin desplazamiento como un pilote perforado. Pueden haber inclusiones también de semirrígidas como vibrocolumnas o columnas de módulo controlado. Y también en esta parte entran las mezclas en el terreno, ¿no? El jet grouting, el deep soil mixing, el cold mix. Vamos a hablar de un caso de estudio para cerrar. Este proyecto se hizo en Chiclayo. Fue para realizar una ampliación de una cisterna en el metro de Grau. Allá está la configuración del predio y también el número de golpes. Observen que hasta la profundidad -5 existe un número de golpes muy, pero muy, muy bajo, ¿no? Y déjenme presentarle la estratigrafía. Son arenas limosas pobremente gradadas con un número de golpes bajo. Liquefacción 100%. En el informe geotécnico, aquí se presenta el resumen. El factor de seguridad es 0.19 en un sondeo, licuación, y en otro 0.32. Muy, pero muy bajo, factores de seguridad muy bajos. ¿Qué nos dice textualmente la recomendación del estudio de suelo? Como se observa en el cuadro, el manto de arena limosa pobremente gradada es susceptible a sufrir licuación ante sismos de magnitud mayor a 6.0. Por ello, es necesario proyectar un mejoramiento de suelo con la finalidad de incrementar su resistencia al corte y evitar que el incremento en la presión de poros como consecuencia del movimiento sísmico. La primera opción fue hacer columnas de grava. En este caso nosotros nos asistimos a nuestro partner que es Geo y los hicimos cotizar, todo ya estaba bien, íbamos a hacer columnas de grava. Pero una vez analizando el sector,
el cliente nos dio muchas limitaciones. Esto estaba en una zona céntrica, esto estaba en un hueco y no podíamos meter, y esto estaba con nivel freático. El nivel freático estaba ahí a flor de superficie de la excavación. O sea, no podíamos nosotros meter máquinas tan pesadas para realizar inclusiones, columnas de grava. En ese caso, decidimos utilizar una micropilotera pequeña y proponer inclusiones rígidas. Esta es la disposición con columnas de grava y esta es la disposición con columnas rígidas. Con inclusiones rígidas, perdón. Aquí ven la capa de reparto, una capa de filtro que tuvimos que poner. Esta capa de filtro es para cortar el nivel freático. Y aquí están las inclusiones totalmente desvinculadas de la estructura. Eran inclusiones de 40 centímetros separadas 2 por 2. Se hizo un modelamiento numérico, no lo he mostrado desgraciadamente, y también se hizo una evaluación analítica. Yo, en estos casos donde no tengo muchos parámetros mecánicos confiables, le confío 100% más a la evaluación analítica que a la evaluación que hacemos a través de un modelo numérico. Hicimos fabricar en maestranza las camisas porque eran unos pilotes encamisados. Y en la última parte de la estratigrafía había unas gravas bastante densas, así que hicimos esta herramienta para poder penetrarlas un poco y que empotren los pilotes y trabajen por punta. Aquí vemos la configuración del lugar. Había agua, todo el tiempo había agua. Inclusive para nosotros llevar nuestra micropilotera pequeña, teníamos un problema. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer una capa de 1 metro de grava para estabilizar toda la excavación y a partir de esa capa de ese metro de grava recién empezar a perforar. Aquí está la pilotera trabajando en las diferentes fases hasta la conclusión del pilote. Este pilote era encamisado, metíamos la camisa y después metíamos una herramienta tipo Auger, que es la que les mostré. Bueno, una vez terminamos de hacer todas las inclusiones rígidas, sacamos toda la capa de material contaminado y pusimos 1,20 m, creo, de capa de reparto. Hay que recordar que esta capa de reparto sirve para transmitir de manera solidaria la carga a través del efecto arco. Aquí está el SPT original. Observen que no teníamos un número de golpe mucho menor a 10. Y este es el SPT, la configuración final de SPT que tuvimos. Esto obviamente era material contaminado, pero nosotros obtuvimos mejorías a partir del segundo metro de 31, un número de golpes de 31, 41, hasta 58 golpes. El número de golpes es un indicador del aumento de la rigidez del terreno. Se densificó de alguna manera este terreno producto de las inclusiones rígidas. Aquí tienen ustedes el cuadro, el mismo decía Anidris, pero el que se incluye en la norma peruana. Vemos que este número mayor a 30 ya es un indicativo para decirnos que el suelo no va a licuar. Y también hicimos nosotros un estudio de velocidad de anda de corte. Como tenemos los equipos, y a mí me gusta hacer este tipo de dañineras, nosotros tomamos un perfil paralelo a la excavación, o sea que estos primeros 5 metros es lo que se iban a excavar, y estos, a partir del metro 6, es donde nosotros actuamos. Tenemos una velocidad de corte de alrededor de
en el color verde, azul, verde, digamos, ¿no? De 250 metros sobre segundo. A partir de 250 metros sobre segundo, yo puedo considerar que igual el terreno no va a sufrir licuación. Estos son los resultados finales, que es lo que se desea, hacer un antes y un después, para comparar todos, absolutamente todos los métodos de mejoramiento del terreno, deben escrutinarse, analizarse, evaluarse a través de una evaluación posterior. Les agradezco muchísimo, muchísimo, pero muchísimo por su atención. Esto ha sido todo de mi parte. No sé si existe alguna pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Rodrigo Rivera. Vamos a proceder con las consultas. A ver. La primera consulta. ¿El sistema de pilotaje es factible para suelos no licuables? Claro. De hecho, el sistema de fundación a través de pilotes es un sistema que es independiente de si el suelo licúa o no licúa, ¿no? Más bien lo que estamos haciendo es traernos el concepto de pilotes a las inclusiones. No se olviden que las inclusiones también pueden ser de madera o metálicas, ¿no? En este caso, como son elementos largos y esbeltos y profundos, los denominamos pilotes y el comportamiento mecánico es muy parecido al del pilote. Inclusive los métodos de cálculo son los métodos que heredamos de los pilotes, ¿no? Gracias, ingeniero. Acá tiene otra consulta. ¿Es opcional colocar en medio de la capa de repartición alguna malla biaxial para mejor compactación de dicha capa? Sí, correcto. La capa de repartición tiene que ser lo suficientemente competente para no fallar por capacidad portante. Si nosotros tenemos un material que tal vez no tiene la rigidez adecuada, podríamos nosotros hacer un refuerzo con dos o tres niveles de geomalla biaxial para aumentar la resistencia al corte. No es el único método de aumentar la resistencia al corte. Podemos también nosotros hacer una base cementada, hacer una mezcla y meter un elemento cementicio y también incrementar de esa forma la resistencia de la capa de repartición. Sí, la malla biaxial es una opción. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición brindada. Damos por terminada su exposición.